Pichincha Universal, generando noticias. Hay temas importantes que abordar. Uno de ellos tiene que ver con la aprobación del uso terapéutico del cannabis por parte de la Asamblea Nacional. Evidentemente, si esta reforma al Código Integral Penal entrará en vigencia, luego de que se pronuncie el Poder Ejecutivo, tendrá que regularse, tendrá que normarse cómo se va a hacer uso precisamente de esta sustancia, que para muchos es hasta milagrosa. Bienvenido, Ronald, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿Qué muchas tiene gracias. previsto el Ministerio de Salud ante esta opción? Es importante primero tener claro que efectivamente en el texto que la Asamblea Nacional ha aprobado para el tema del uso de cannabis, se incluye un párrafo que dice que la tenencia o posesión de fármacos que contengan este principio activo no tendrá ningún tipo de penalización. Y eso un poco enmarcado en el tema del uso del cannabis como medicamento para un sinnúmero de patologías, sobre todo para carcinomas, esclerosis múltiple, enfermedad incluso en el tema de epilepsias refractarias y otras patologías. Ahora, la problemática con el cannabis pues realmente no nace directamente del Ministerio de Salud, y aquí hay que considerar que de aprobarse finalmente el texto, de pasar del Poder Ejecutivo y al texto definitivo, tiene que haber un trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Estado. Claro. O sea, finalmente el Ministerio de Salud Pública, lo que le corresponde dentro del proceso es trabajar en las condiciones terapéuticas en las que se va a usar este tipo de drogas que tienen como base el cannabis, un poco las indicaciones, cuándo utilizarlas después de agotar otras opciones terapéuticas. Y supervigilar la calidad del producto también, y vigilar, que se expenda, ¿no? Exactamente. Que no rebase las normas. Y vigilar la calidad del producto que lo hace el Ministerio de Salud Pública a través del ARCSA, a través de sus agencias. Pero ahí hay que considerar que para llegar a tener estos medicamentos que tengan base en cannabis, se requiere de todo un control previo, ¿no? Claro. Todo el control que tiene que ver con toda la cadena de producción del cannabis, que va desde el acceso a la semilla, la importación de la semilla, toda la producción de semillas para ventas con fines de cultivos, cómo se va a controlar el desarrollo de estos cultivos, la fabricación de los derivados, todo un sinnúmero. Y esto de la siembra, el control de semillas, calidad de semillas, ¿quién te ve? ¿A quién le corresponde? ¿El Ministerio de Agricultura? Bueno, efectivamente, aquí tiene que trabajar para regular toda la cadena de producción. Tiene que trabajar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene también que trabajar el Ministerio de Industrias y Productividad. Claro. Tiene que trabajar el Ministerio de Salud en lo que le corresponde. También el Ministerio de Gobierno, sobre todo con el tema de garantizar la seguridad ciudadana. Tiene que trabajar también nuestra agencia de regulación y control de vigilancia sanitaria para el tema de lo que mencionábamos hace un momento, de la dosificación adecuada y la producción adecuada del medicamento a base de cannabis. El Instituto de Investigación Agropecuaria, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. O sea, aquí no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla. Es que ahora, como ya está permitido el uso de cannabis con uso terapéutico, mejor dicho, voy y me siembro en mi casa marihuana y comienzo a... No es algo así tan fácil como parece. Sí. Realmente, una vez aprobado el texto, hay un trabajo de articulación de varias instituciones del Poder Ejecutivo para regular todas las fases, como le mencionaba, desde la producción hasta el consumo en los temas terapéuticos, y que realmente pues es un trabajo arduo. Que Ecuador no va a ser el primer país hay experiencias en América Latina. Exactamente, ¿no? Hay experiencias. Uruguay puede ser hay experiencias en América Latina, las cuales tendríamos que tomar y revisar para poder avanzar en este proceso de regulación. Bien, vamos a otro tema, el tema influenza. Se está realizando una campaña para no prevenir, sino controlar el desate de este tipo no sé si de epidemias, pero
de enfermedades que se dan en estas fechas justamente, ¿no? Por cambio de clima, etcétera. Sí, efectivamente la influenza es una enfermedad estacional que la vive el país cada año. Ecuador tiene sus picos de influenza en los últimos meses del año, Así es. sobre todo correspondiente a los cambios bruscos de temperatura. Entonces, efectivamente, ya el Ministerio de Salud Pública se prepara para afrontar este nuevo pico de influenza que llegará en los últimos meses del año. Ahí hay que recordar que en el año 2000, en el pico que comenzó en el 2017 y que culminó en los primeros meses del 2018, ese fue el pico más alto que hemos tenido en los últimos años, que recordarán un poco la cantidad de personas que fueron afectadas, que Claro. incluso tuvimos un número importante de fallecidos por influenza. Y por eso pues el ministerio ya viene trabajando en las actividades que necesita, sobre todo de preparación, en prevención, en información para afrontar esta nueva temporada o este nuevo pico O sea, de influenza. vacunación es la medida más adecuada. Sí, la vacunación Más es fuerte, más potente. es la medida de prevención más efectiva. De hecho, el Ministerio de Salud Pública invierte en promedio aproximadamente 11 millones de dólares en la adquisición de vacunas que se utilizan sobre todo en grupos de riesgo. Allí hay que identificar y hay que tener súper claro que las vacunas para la influenza se deben de realizar únicamente en aquellas personas que estén consideradas en los grupos de riesgo, que son aquellas personas que no pueden responder, que su sistema inmunológico no les permite responder de manera adecuada a la presencia de la enfermedad. Estamos hablando de niños menores de 5 Esa edad, años, me imagino. adultos mayores, personas que tengan alguna enfermedad, alguna inmunodeficiencia como algún tema de VIH, personas que tengan enfermedades crónicas, que tengan EPOC, que tengan diabetes u otra enfermedad crónica, personas privadas de la libertad, mujeres embarazadas. Ya. Entonces, a estas personas debe de estar, y es a quienes está un poco orientada la campaña de vacunación. El resto de las personas generalmente pueden tener la posibilidad de enfermar de cualquier proceso gripal, pero no van a tener riesgo de complicación y muerte. Y allí es importante recalcar que entre las personas que han fallecido o que fallecen generalmente con cuadros de influenza en estas temporadas corresponden a personas de estos grupos de riesgo sin antecedente vacunal. Entonces, por eso insistimos allí en el tema de la vacunación. Actualmente estamos culminando todo el proceso de revisión, de importación de la vacuna, de adquisición de la vacuna, y estaríamos iniciando la campaña de vacunación a finales del mes de octubre. Ahora, esta problemática de que el virus es la influenza, ¿no? Sí, es un muta de virus. manera permanente, hace imposible prácticamente prevenirlo, ¿no? Sí, es un O sea, virus. nos va a dar gripe así no queramos, como se Así dice. así es un virus que cada año tiene una translocación o una modificación en su estructura. Por tanto, la vacuna de la influenza tiene esta característica de que se produce cada año en función de la composición nuevo. viral que circula. Y por eso cada año debemos de volver a vacunarnos porque cada año la composición viral es diferente y la vacuna por eso nos da una protección diferente. Entonces, efectivamente, que en algún momento vamos a enfermar de algún tipo de gripe, pues lo vamos a hacer. De la gripe no nos salvamos. como De la se gripe dice. no nos salvamos. Pero es importante abarcar los grupos de riesgo con estas actividades de vacunación para evitar la complicación y la muerte. Sin embargo, vale la pena reiterar algunas medidas de prevención, ¿no? Es decir, esto de arroparse, esto de no estar presente en momentos Sí, de sí, lluvia, etcétera, es ¿no? importante y como recomendaciones generales nosotros insistimos desde el Ministerio de Salud Pública que en estas temporadas, cuando tenemos esta posibilidad de los picos de influenza, tratemos de tener medidas que nos permitan protegernos y proteger al resto de la comunidad.
hablamos de utilizar del lavado constante de manos, del utilizar el alcohol gel, de evitar utilizar directamente la mano para cubrirnos la boca al estornudar o toser, sino utilizar la flexura del codo, algún pañuelo descartable que debe ser colocado en un recipiente de basura y no tampoco en cualquier lugar en el piso. Y que aquellas personas que tengan síntomas gripales eviten acudir a eventos masivos por la posibilidad de transmisión rápida del virus, que también es un tema de salud colectiva. O sea, si yo siento que estoy enfermo, si tengo algún tipo de sintomatología, evitar acudir a lugares de concentración masiva para evitar replicarle el virus. O sea, me voy al estadio. Exactamente. Le pongo complicación sí, a todo el estadio. Por más fanáticos, hinchas que la tengamos liga, de un partido, de un equipo, tocará verlo por televisión solamente. Así es. Y ahora, ¿qué recomendaciones se da? Porque yo soy una persona que me preocupa de ese tema, porque en un espacio laboral donde que hay concentración de personas, como esta misma emisora, sucede que se enferma una persona, y aquí hablamos todo el mundo, y en cadena caemos todo el mundo. Y entonces la lógica a mí me plantea que cuando una persona ya está con esa sintomatología, no debe venir acá a contagiarnos a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero no hay una disposición laboral que permita hacer eso. No hay solo aquí, sino en todo lado. No hay una disposición laboral realmente medio... porque la influenza es una enfermedad que, aunque tiene una facilidad de transmisión, realmente su posibilidad de riesgo de complicación o muerte es extremadamente baja, sí, es baja. Y si es que se toman las medidas adecuadas en el tema de preventivo, sobre todo con la vacunación, no hay mayor problemática. O sea, no ocurre lo mismo con otras enfermedades que sí se convierten en un mayor problema de salud pública, donde allí sí es importante que si hay una sola persona con algún síntoma se aísle, hay un aislamiento domiciliario o un aislamiento hospitalario para evitar la transmisión y la complicación. En el tema de influenza es un poco más complicado porque es una enfermedad que realmente no genera una mayor complicación en la población en general. De todas maneras se pueden tomar medidas preventivas, sí, de todas maneras, para que no se convierta en una situación crítica en un momento determinado. Ahora, hay virus de la influenza que son muy potentes, ¿no? Sí, el H1N1, no sé, ¿cuál es el que generalmente nos ataca en esta época? Generalmente nosotros tenemos tres tipos virales que son los que circulan. Tenemos la influenza tipo A, que tenemos la H1N1 y la H3N2, y tenemos también la influenza tipo B. De ellos, casi todos circulan en diferentes situaciones o en diferentes ciclos. En Ecuador han circulado todos los tipos virales en diferentes etapas. De hecho, en el brote del año 2017-2018 tuvimos una mayor circulación de H1N1, en el del año pasado tuvimos una mayor circulación de H3N2. Entonces los virus van circulando también cada año un subtipo viral diferente, y en algunos casos pues la gravedad del virus no depende más bien del tipo viral, sino de las condiciones de la persona. O sea, si es que tienen alguna de las comorbilidades, alguna otra comorbilidad, o si están en los extremos de la vida. Bueno, finalmente, la ministra Catalina Andramuño estuvo en Estados Unidos, ¿no? Y expuso sobre políticas sanitarias a favor de los jóvenes. ¿Qué nos puede informar sobre esta temática en los aspectos más trascendentes y fundamentales? Bueno, la ministra efectivamente se encuentra participando de la Asamblea General de Naciones Unidas junto con el presidente y otros ministros de Estado. En los temas de salud, la ministra ha tenido algunas actividades oficiales en las que ha podido participar, un poco posicionando el tema de Ecuador, así como también revisando un poco los retos que tenemos como país. En el tema de la reunión de alto nivel de salud para adolescentes, que se realizó el día domingo, la ministra pudo
de alguna manera también posicionar lo que como país hemos hecho. Ecuador tiene un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva desde el año 2017, que abarca todo este trabajo en salud sexual y reproductiva, una de las principales problemáticas de los adolescentes y jóvenes. Y también tenemos una política intersectorial para la prevención de embarazo en adolescentes. Esa política intersectorial recién fue emitida en el año 2018 y tiene una vigencia hasta el año 2025. Entonces, sobre todo con lo que tiene que ver con esta problemática en prevención de embarazo en adolescente, en salud sexual y reproductiva y en la prevención del consumo problemático de alcohol y tabaco, son un poco las políticas nacionales que viene desarrollando el Ministerio de Salud Pública en esta población, y que la ministra ha posicionado estos días en cuanto a lo que Ecuador viene haciendo en la atención para este grupo de personas, para los adolescentes y jóvenes. ¿Qué hay sobre el tema de la estrategia denominada médico del barrio? Yo sé que la ministra lo expuso también allá en su participación en el exterior, pero ¿están dando los resultados que se tenían planteados, las expectativas? Sí, la estrategia médico del barrio, la ministra ha mencionado esta y otras políticas de salud pública en el marco de la discusión de la cobertura universal en salud. Uno de los temas que se planteaba para esta jornada era la discusión sobre cómo alcanzar la cobertura universal en salud. Y allí, Ecuador, aparte de contar con una constitución desde el año 2018 donde asegura la cobertura universal y gratuita para todas las personas que están en el territorio ecuatoriano, independientemente de su nacionalidad o su condición, cómo el Ministerio de Salud Pública ha venido poco a poco en estos años desarrollando estrategias que permitan que realmente los servicios de salud se acerquen a la comunidad. Y allí en la estrategia médico del barrio ha sido una de las estrategias emblemáticas del Ministerio de Salud Pública, que ha permitido que un poco se vaya cambiando esta estructura de la atención a partir de que el usuario acceda a los servicios de salud porque va al establecimiento, sino más bien cómo se fortalece el que los equipos de salud formados por un médico, por un técnico de atención primaria, por una enfermera, puedan acercarse a la comunidad, puedan tener este seguimiento estrecho de las personas que son de los grupos prioritarios o vulnerables, y cómo se les da el seguimiento adecuado. Para ello hemos estado incorporando nuestros equipos de atención primaria médicos familiares, y de hecho la oferta de especialización en médicos familiares en los establecimientos educativos del país ha aumentado en los últimos años para que también podamos contar con profesionales de este tipo que nos permitan hacer estos seguimientos desde el primer nivel y asegurarnos de que realmente pues el primer nivel se fortalezca, que el primer nivel llegue a cubrir ese 80% de las necesidades en salud que plantea el modelo de atención integral, y que finalmente pues podamos ir resolviendo estas problemáticas para evitar también la saturación de los hospitales. ¿Y en el equipo no se ha integrado o no se piensa integrar a nutricionistas? Porque uno de los graves problemas es la desnutrición infantil, sin duda. Sí. De hecho, en los equipos de médico del barrio actualmente no hay un nutricionista integrado, porque una vez que el médico del barrio el equipo de médico del barrio hace la identificación de los pacientes o las personas prioritarias, se hace el trabajo de coordinación con el resto de los profesionales de salud, y efectivamente la desnutrición, que de hecho la problemática en salud pública ya no solamente es la desnutrición. Tenemos como una problemática de la desnutrición infantil, pero también hay como otra problemática importante la obesidad. Claro. Entonces ahora ya el enfoque no es hacia la desnutrición, sino hacia la malnutrición, que incluye cualquiera de las dos posibilidades. Y allí el enfoque que se está realizando desde el gobierno nacional es sobre todo con el tema de la estrategia con el tema de la iniciativa de la misión Ternura, que se trabaja no solamente la trabaja el Ministerio de Salud Pública, sino que es un trabajo coordinado entre todos los ministerios del sector social, en donde tanto el MIES como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, suman esfuerzos para, a través de la misión Ternura,
hacer este acercamiento y este paquete de necesidades de los niños menores de 5 años, tanto en salud como en educación, como en servicios sociales, que permitan ir abordando la problemática de la desnutrición o de la malnutrición, que no solamente pasa por un tema de salud, que también tiene que ver con un problema social, que también tiene que ver con la construcción de las comunidades, las posibilidades de acceso a seguridad, a trabajo de los padres, a las condiciones de educación de los padres que permitan saber cómo y por qué debemos de dar cierto tipo de alimentación a los hijos. Entonces, desde este enfoque un poco más multidisciplinario, se trabaja en el tema de misión ternura y desde este espacio se está trabajando el tema de la problemática de la malnutrición. Correcto. Muchas gracias, Ronald, por habernos acompañado. Gracias a usted. Ronald Cedeño, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud del Ministerio del Área, estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.